Bueno, y lo tenemos justamente de invitado a Marcelo Koenig, autor de este libro, que tal como lo mostraba Maduro, tiene ahí un militante de camioneros con su panza y sus tatuajes. Ahora, Marcelo, escúchame, está bien que desde el peronismo evangelices, pero Maduro, que está knockout, no es el mejor para andar evangelizando. No sé si está knockout, ¿eh? Yo estuve como veedor internacional, en realidad como invitado internacional en las elecciones de Venezuela. Sí. Y la verdad que las cosas que escuché acá en la Argentina sobre cómo estaba Venezuela no tienen absolutamente nada que ver con lo que yo vi con mis propios ojos. ¿Ah, sí? Sí, yo creo que... Es más, eso preocupó a mi propia familia. Me llamaba a mi familia diciendo, está incendiada, y yo caminando por la calle tranquilo, sin ningún tipo de problema. Fui a las escuelas en donde se vota, los centros electorales, y no tuvo ningún problema. Pudimos hablar con gente del oficialismo, con gente de la oposición. El sistema del voto se hizo en total normalidad. Después el sistema particular electoral venezolano es más seguro y tiene mucho más controles y auditorías que el nuestro. Es decir, las cosas que he escuchado acá... Está bien, no te voy a decir qué es lo que viste, pero la verdad es que si no, ni siquiera muestran el resultado, digo, me parece que si no pueden publicar las actas, algo está mal. Primero que no hay actas, habría que ponerse a estudiar un poquito el sistema venezolano para decir que le estamos exigiendo una cosa que si fuera en el sistema argentino, que vos conoces más, ¿a quién se lo tendríamos que exigir? ¿Al presidente o a la justicia electoral que exhiba las cosas, ¿no? Digamos, es una falta de respeto hacia un sistema institucional decirle que eso es un problema al presidente, porque estamos presuponiendo que en Venezuela no hay división de poderes, pero acá sí hay división de poderes, acá funciona todo y allá no funciona nada, es todo una dictadura muy particular que en 25 años de gobierno chavista hizo 31 elecciones, ¿no? Incluida la última de todas, que fue una elección comunal en una cosa parecida al presupuesto participativo, instituciones que, salvo en algunas excepciones en la Argentina, ni siquiera existe. Es decir, hay una democracia mucho más directa en Venezuela que en la Argentina. Lo que pasa es que es muy cómodo decir eso es una dictadura y repetir lo que está instalado por todas partes. Sí. Y yo creo que realmente no es así. Y que Maduro se cae dentro de 15 minutos, yo lo escuché varias veces. Y Maduro sigue sentado ahí, digamos. Y la oposición, que es absolutamente violenta, porque la oposición, habiendo sacado el 44% de los votos, que no es poco, si fuera una oposición democrática, lo que hace es decir, bueno, bárbaro, perdí las elecciones, me banco la victoria y soy la oposición y probablemente en la próxima elección presidencial tengo chances. ¿Y a qué convoca la oposición? Particularmente María Corina Machado, a la violencia, a la destrucción, a las guarimbas, a la invasión norteamericana, a que Norteamérica agudice más las sanciones y el bloqueo que tiene respecto de Venezuela, que es lo que puso en crisis su economía. Sí. Una economía que está creciendo. Así como la economía argentina va a ser la que peor le vaya en toda Latinoamérica y perdamos alrededor del 4% del PBI, la economía que más va a crecer de toda Latinoamérica es la economía venezolana. Bien. No es un paraíso. Yo te propongo que acá no tenemos autoridad moral para decir ciertas cosas. Hablemos de Argentina porque no nos vamos a poner de acuerdo con Venezuela. Bueno. Contame justamente un poco a ver qué es lo que vos estás viendo ahora. Tenemos el veto de los jubilados que aparentemente en el Congreso tendría por lo menos los votos necesarios para que no haya 2/3 y el Congreso no insista. Bueno, las distintas medidas de eliminación de subsidios a la vez que se congelan las paritarias. ¿A dónde nos va a conducir esto? Yo creo que no puede conducir a otro lado que un desastre, ¿no? Digamos, lamentablemente, porque ese desastre lo va a pagar sobre el lomo las mayorías populares. Este gobierno que no solamente es cruel, es insensible ante cualquier cuestión social, sino que es absolutamente dogmático en esta idea de a cualquier precio, y aunque sea trucho y manejando los números, habla de un superávit fiscal.
Y aún cuando sea en los términos que ellos dicen, ese superávit fiscal está prácticamente en un 50-60% sobre el lomo de los jubilados, ¿no? Y es tan insensible este gobierno que lo que hace es vetar una ley del Congreso que plantea cómo tiene que recuperar un poquito, porque tampoco es que es una Sí, no es ley que duplicaba las jubilaciones, no era algo está diciendo disparatado ni... que se acerquen a la línea de pobreza, ni siquiera que la pasen, ¿no? Que la jubilación mínima se pueda acercar un poquito más a la línea de pobreza. Digo, hoy tenemos una jubilación mínima cercana a la línea de indigencia. Es decir, claramente en esta Argentina tenemos un gobierno que si sigue aplicando su dogma, y no tengo ninguna expectativa que otra cosa que eso, lo que nos va a conducir es a un desastre en términos económicos, a un desastre en términos sociales, a un desastre en términos políticos. En algún momento en Grecia justamente se aplicaron políticas del FMI que, bueno, terminaron prácticamente en un estallido social, ¿no? Con justamente muchísima recesión, pobreza, desempleo y demás. Y a partir de ahí, hasta el propio FMI entendió que tenía que humanizar más determinadas políticas y en aras de lograr los equilibrios fiscales y demás, tener cuidado de justamente no hacer explotar todo el resto. Organismo que a su vez le dijo a este gobierno que, bueno, justamente que humanice sus políticas porque el costo social de los ajustes que estaba aplicando, bueno, iban a ser muy altos. Sin embargo, hasta hoy estamos, digo, bastante tranquilos como sociedad, aceptando todas estas cosas que claramente hacen que todos estemos más ajustados. Además, el gordo este está flaco ahora. A ver, yo creo que yo soy de aquellos que cree que no hay un FMI bueno, ¿no? Que ahora entiende. Que aprende de sus errores. Lo que sí es cierto es que el ajuste de Milei, lo que terminó pasando con Grecia es que en un momento hubo tanta recesión, tanto desempleo, tanto todo, que tampoco tenía cómo pagar. O sea, todo bárbaro con el ajuste, pero después se quedaron sin forma de pagar. Es así, los muertos no pagan, decía Néstor Kirchner. Pero, bueno, digamos, de alguna manera lo que me parece es que Milei y ese ajuste que él mismo define como el ajuste más grande de la historia del mundo, está a la derecha del Fondo Monetario Internacional, lo cual es decir mucho, ¿no? Y es cierto que el fondo le dice, es demasiado. Ahora, la pregunta en todo caso tuya sería, ¿por qué no hay una reacción? Y tiene que ver con el golpe, ¿no? Los procesos... Citarrosa decía que no hay nada más sin apuro que un pueblo haciendo su historia, digamos. Los procesos políticos y sobre todo los procesos que golpean sobre los sectores populares no generan una especie de automática movilización popular en la calle, digo, sino que eso lo genera el proceso de esperanza en una salida, el proceso de hartazgo largo, en ciclos largos y lo que estamos viendo hoy es un mazazo sobre el pecho de los argentinos y las argentinas. Bueno, también es una aplicación... Recuperarse ese mazazo no es fácil. Y después, también, y yo quiero decirlo, creo que en alguna medida a veces no hay una dirigencia del campo popular a la altura de las circunstancias que de alguna manera ponga el pecho para ir para adelante, ¿no? Digamos, me parece que ahí esta idea... por ejemplo, en vez de convocar a la calle a defender el derecho de los jubilados de una jubilación digna, juntamos firmas por las redes, digamos. Y me parece que eso lo que demuestra es que también hay un desfasaje en ese punto.